Bueno, ¿por qué no damos un fuerte aplauso de bienvenida a toda la gente que nos sigue en internet, en las redes sociales y que nos están viendo en este momento? Bienvenidos en todas partes del mundo a Más Vida. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era este personaje? Su nombre original es Simón Bar Iona. Él era un pescador junto a su hermano Andrés. Eran hijos de un hombre llamado Jonás. Se entiende por el contexto del pasaje y de otros pasajes que se dedicaban a la pesca, que su papá tenía una embarcación y se dedicaban a pescar. Vivía en Capernaum. Capernaum era una ciudad cerca de la comarca del mar de Galilea, del lago del mar de Galilea. Simón Pedro creció en una ciudad llamada Betsaida. Él vivía en Capernaum y se entiende también por los pasajes que nos dice la Escritura que vivía con su suegra o su suegra vivía con él. Algunos piensan que Pedro negó a Jesús porque Jesús sanó a su suegra, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cuántas suegras vinieron el día de hoy? Yo sé que de pronto hacemos bromas de las suegras, pero la verdad es que son gente extraordinaria, las amamos. Y hay muy buenas suegras aquí en este lugar. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de todas las suegras? Buenas suegras. Betsaida, el lugar donde creció Pedro, el lugar donde nació Pedro, era una ciudad también cerca del mar de Galilea. Esa ciudad se llamaba Betsaida y el nombre Betsaida significa ciudad de pescadores o ciudad del pescado curado. Algo que sucedía por el hecho de estar cerca del lago, del mar de Galilea, es que la mayoría de la gente en Betsaida se dedicaba a la pesca. Entonces ellos desarrollaron un sistema para conservar los pescados y lo que hacían es que lo curaban, pescaban, lo salaban, lo dejaban secar en unas ollas de arcilla, en unas tazones de barro grandes, y después de que estaba seco entonces ya lo podían comercializar porque ya no tan fácil se echaba a perder. Lo exportaban hasta Jerusalén, a otras partes de Israel, y según algunos historiadores también desde esa ciudad exportaban a otras partes del Imperio Romano, inclusive a Roma. Betsaida era pues conocida como una ciudad de pescadores y ahí en ese contexto creció Pedro. Ahí en esa ciudad jugaba canicas, a los trompos, a la resortera. Fue la ciudad natal de Pedro. Uno pensaría, bueno, una ciudad que tiene peces, que exportan, que tiene una industria ahí de pescado muy floreciente. Uno pensaría, bueno, es una ciudad muy próspera, toda la gente ahí le va bien, Pedro estaba bien acomodado, pero no era así. Más o menos el contexto de esa ciudad en esa época era el siguiente: si tú querías pescar necesitabas un permiso especial. Eso, ¿cómo lo obtenías? Bueno, primeramente todos los recursos naturales, la explotación del mar, la explotación de los ríos, la tenía monopolizada Herodes. El reino de Israel tenía monopolizada la explotación de todos los recursos naturales. Entonces la manera en cómo la gente podría ir a pescar es que tenía que pedir un permiso, y ese permiso lo pedían a personas que eran recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran personas ricas que mediante una subasta habían adquirido el derecho de poder recaudar impuestos en cierta porción del lago. ¿Sí me están siguiendo? Ya los perdí. Entonces yo soy un rico acaudalado, yo voy con Herodes, entro a esa subasta y por medio de esa subasta gano una porción de agua para entonces yo explotar esa porción de agua. Ahora yo no me voy a meter a pescar, sino que los pescadores que vienen ahí van a pedirme un permiso, yo les voy a cobrar un permiso, y así funcionaba. Entonces Pedro, la familia de Pedro, tienen una pequeña barca. Y para que ellos puedan salir a pescar, ellos entonces necesitan pagar un tributo, pagar un impuesto. Y ese impuesto era un impuesto algo caro. El mar de Galilea es un mar pequeño, para que usted pueda entender el contexto. No es un gran mar, es un mar de agua dulce, 21 kilómetros por 12 kilómetros, es la tercera parte del lago de Chapala. Entonces es un lugar pequeño. Por lo tanto,
es muy fácil de vigilar. Había policías, un tipo de guardias que no te permitían pescar a menos que tuvieras el permiso por el cual hubieras pagado. Entonces, esta era la vida en la que creció Pedro. Era una vida compleja, estaban muy explotados en todos los tributos, en todo lo que pagaban los permisos. Las ganancias al final de cuentas se quedaban con el 25 al 40%. Estamos viendo que eran personas explotadas. 25 a 40% de ganancias. Entonces, la vida de un pescador en esa época, ¿cómo sería? Era de un estatus social pues muy austero, muy bajo. Era una vida pues de mucho trabajo, mucha explotación, olía mal. Un pescador no huele bien, huele a pescado. El pescado muerto huele feo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las mamás cuando van al tianguis, cuando van al mercado, saben que cuando pasan por los pescados es un lugar donde va a oler feo, no huele bien. No huele cuando ya está cocinado, como cuando ya está cocinado, que huele rico, empapelado, a las brasas, rico ahí el salmoncito con aceite. Bueno, ya me fui, ¿verdad? Pero no es igual como huele ya cocinado a como huele recién sacado. Entonces, un pescador regularmente no tenía túnica como todos los demás, sino que andaba todo el tiempo con un tipo de ropa de pescador porque constantemente estaba en el agua, estaba cansado por la tarifa que tenía que pagar, por todos los gastos que tenía que cubrir. Entonces en la Biblia encontramos muchos pasajes donde los pescadores están no solamente en una jornada, sino que están a veces en la noche pescando, porque tienen que sacar. Ahora, si tenías una embarcación, como se entiende que tenía Jonás, el papá de Pedro y Andrés, tienes una embarcación, no solamente vas a pagar un tributo, no solamente vas a pagar a quien te está explotando, pero tienes que pagar a tus trabajadores. Eso implica que vas a trabajar horas extras y lo que sea necesario para que salgas al día. Esa era la vida que le tocó a Pedro. Nada glamuroso. Ahora piensa, nada glamuroso. Una vida ordinaria, una herencia de trabajo que había heredado. En aquel tiempo tú heredabas el oficio que le tenía tu familia. Nuestro Señor Jesús heredó un oficio que era de carpintero por su papá José, pero algunos heredaban este oficio, el oficio de ser pescador. Pedro había heredado ese oficio, un oficio pues en un estatus social bajo, oloroso, apestoso, nada de glamour, cansado, agotado, explotado, y su suegra vivía con él. Ahí está. Una vida ordinaria, diga conmigo, una vida ordinaria. Y de alguna manera una vida resignada. Sabes, muchos de nosotros vivimos vidas ordinarias y resignadas a estar ahí en lo que nos tocó. Bueno, esto me tocó hacer, esta es la vida que me tocó vivir, este es el tiempo en el que me tocó nacer y pues hay que vivir, hay que echarle ganas, ni modo. Vidas resignadas. A veces nos encontramos dedicándonos a algo en nuestra vida que no escogimos, que no queríamos hacer, simplemente porque papá te dijo, porque mamá te dijo, porque fue lo que había, porque fue la oportunidad que se presentó. Y ahí estamos toda nuestra vida, 50 años, 40 años, amargados, cara larga, viviendo la vida, haciendo la rutina, resignados a un lugar que no nos gusta, en una posición que no anhelamos, que no deseamos, pero al final de cuentas la vida que nos tocó vivir. Ahí estaba Pedro, resignado y ordinario, una vida resignada y una vida ordinaria. Pero hay una segunda etapa en la vida de Pedro. Diga conmigo, una segunda etapa. Esta segunda etapa está bien interesante. Y esta etapa yo le puse el Dios que nos busca. Diga conmigo, el Dios que nos busca. Voy a leer otra vez el pasaje que leí al inicio por si estabas dormido cuando lo leímos. Mateo 4:18 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea. ¿Por dónde caminaba Jesús? Por la orilla del mar de Galilea. Vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida, dejando las redes, le siguieron. Yo veo tres cosas en ese pasaje. Primero, Jesús los vio. Segundo, Jesús los llamó. Y tercero, Jesús les dio un propósito.
¿Sabes qué increíble? Que en medio de una vida ordinaria, en medio de una vida resignada, se aparece Jesús para interrumpir nuestra vida. Qué padre el día que Dios se para, el día que Dios interrumpe nuestra vida, porque cuando Dios interrumpe nuestra vida es para bien, es para darnos una vida mejor, una vida más alta, un propósito, un destino, algo más glorioso. ¿No le da gusto eso? ¿No le da gusto eso? Dale un aplauso fuerte a Dios. Dios nos encuentra, Él nos vio primero. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos, yo busqué a Dios, yo encontré a Dios, yo me puse a orar, yo no sabía orar, me puse a clamar, yo le dije, si existes, ven, quiero verte, quiero tener un encuentro contigo. Y a veces podemos captarnos, Dios, yo encontré a Dios, yo lo estaba buscando, etcétera, etcétera. Yo era un buscador y al final yo lo encontré. Pero quiero decirte que no fue así, porque Dios nunca ha estado perdido para que tú lo encuentres. Él fue quien nos encontró a nosotros. Él fue quien nos vio, nos observó, vio nuestra vida seca, vacía, aburrida, sin propósito, sin destino, resignados en esa banca, en ese lugar, resignados en ese lugar de sequía, de soledad de nuestro corazón. Y Él nos vio, Él nos llamó y luego nos dio un propósito. Qué increíble que no solamente nos llama, no solamente nos dice vengan, sino que le dijo a Pedro y a Andrés, vengan y síganme. Ustedes son pescadores de peces, pero yo los haré pescadores de hombres. ¡Qué increíble! Dios nos busca. ¿Sabes? A veces pensamos, y no sé, a lo mejor hay personas aquí que vienen por primera vez y tú piensas, bueno, yo tengo tiempo viniendo a la iglesia y me gustó esta onda y se siente bien el ambiente y el karaoke aquí está chido y estás como, a mí me gusta. Pero detrás de ese a mí me gusta está el amor de Dios persiguiendo tu corazón, siguiendo tu corazón. Está el amor de Dios tocando tu puerta, diciéndote, hey, yo te estoy buscando. Dios restaura nuestra identidad huérfana, nos da identidad, nos da valor, nos da aprobación. Yo no sé por qué llamó a Pedro. Pedro no tiene nada de espectacular, pero yo entiendo que Dios ve cosas en nosotros que ni nosotros vemos a veces. Dios ve el oro y lo valioso en nuestra vida que a veces nosotros, estando en esa silla, en ese rincón, en esa barca de la resignación, nosotros no lo vemos, solamente vemos lo sucio, lo mal que huele nuestra vida, lo explotado que nos sentimos, lo seco, lo vacío que nos sentimos. No vemos el potencial, pero Dios sí lo ve. Pedro era un hombre muy interesante. Él era un hombre con personalidad sanguínea. Era un Él era impulsivo, era temperamental. Él se emocionaba y luego se desemocionaba. Venía, iba, peleonero, broncudo. Era de esos que responden antes de pensar, ¿verdad? Respondía rápido, era un buscador de la verdad, preguntaba. Toda la suma de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús no se comparan con las que hizo Pedro nada más. O sea, era un preguntón. Hacía preguntas muy teológicas, muy profundas, y de repente hacía otras preguntas que nada que ver, así como, ¿qué onda contigo? De repente lo usaba Dios, de repente lo usaba el diablo. O sea, así era Pedro. De repente quería dar la vida por Jesús. Yo voy a morir por ti hasta la muerte. Yo voy a dar mi vida. Yo no te voy a dejar morir. Señor, y yo aquí estaba, pero... Y de repente se desanimaba, ¿no? O sea, era muy, muy voluble Pedro. Era una persona que estaba de buenas, estaba de repente de malas. Era una persona que se emocionaba y como cuando tú y yo, ¿no?, escuchamos una palabra que nos emociona. Y esa era la vida de Pedro. Era muy, muy voluble. Y yo creo que Pedro no tenía un futuro como líder en la política, porque nadie quiere seguir un político que es muy voluble, está de buenas, está de malas, a veces quiere justicia, a veces no quiere justicia. Nadie quiere seguir un líder así. Entonces la política no tenía futuro. Como un empresario quizá no tenía futuro Pedro, porque no puedes contratar a alguien, no puedes invertir en una persona que es así. ¿Cuántos quisieran contratar en su negocio a personas como Pedro? Que un día llegan bien emocionados al trabajo, se peinaron, se bañaron, atienden a los clientes fenomenal, y al otro día están maltratando a todo mundo
mundo y a los clientes y ya están hablando mal de ti, se están robando ahí las cosas. No, ¿quién quiere contratar a alguien así que dice, no, yo me encantaría, lo ando buscando? No, claro que no. Solamente Jesús podía ver algo valioso en él. Y mire, me da muchísima alegría y me da muchísima esperanza que Jesús no nos escoge de acuerdo a los parámetros que el mundo ve. Dios no nos escoge de acuerdo a los estándares, a los parámetros que la gente nos escogería, porque entonces todos seríamos desechados. Dios nos ve y a pesar de que estamos ahí todos explotados, olemos sucio, olemos a pecado, olemos mal, no tenemos propósito, estamos vacíos, aún Jesús dice, hey, ven, sígueme, que tú vas a cambiar el mundo conmigo. Dale un fuerte aplauso a Dios, Él es bueno. Número 1, una vida ordinaria, una vida de resignación. Número 2, viene Jesús, interrumpe su vida, Dios nos busca. Número 3, la escuela. Otra etapa de Pedro fue la escuela. Diga conmigo, la escuela. Dios nos pasa por un proceso cuando venimos a Él. La iglesia no fue hecha para personas perfectas. Más vida no es más perfectos, es más vida. No nos llamamos más perfección, es más vida. No fue diseñada para todos los que estuvieran sanos, limpios, santos. No. La iglesia está llena de personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Todos los días necesitamos la gracia de Dios. Todos los días necesitamos el favor de Dios en nuestra vida. Decirle, Señor, no has terminado conmigo. Todos los días necesitamos decir, Señor, todavía te necesito. Como hace 40 años cuando recibí por primera vez de tu gracia mi corazón, todavía hoy la necesito. Todos los días. Entonces, lo importante es que Jesús no nos deja como nos encuentra. Entonces Dios tomó a Pedro. Entonces Jesús le dijo, hey Pedro, te voy a hacer un pescador de hombres. Tú vas a cambiar el mundo, Peter. Pero necesitas entrar a mi escuela, ven para acá. Entonces Pedro está emocionado, la escuela de Jesús, ¿no? Y la escuela de Jesús, qué alfa, ni qué sanidad, ni qué nada, es la escuela de Jesús. Estamos hablando de que Jesús decidió invertir 3 años terrenales con Pedro y con otros discípulos. Pero estamos hablando de Peter. Entonces, 3 años en la escuela. 3 añejos, 3 añitos, 36 meses. Entonces empieza a caminar Pedro con Jesús. Y Jesús, la escuela de Jesús es una escuela teórica, pero también es muy práctica. Diga conmigo, muy práctica. Entonces Jesús se lleva a Pedro y recorren varias partes de Israel, muy pocas, pero recorren ahí varios territorios. Entonces Pedro lo ve sanar enfermos. Esa fue la escuela de Pedro. Lo ve sanar enfermos, lo ve levantar paralíticos, lo ve dar vista a los ciegos, lo ve levantar muertos, lo ve limpiar a leprosos. O sea, ahí está Pedro siguiendo, viendo todo lo que Jesús, wow, lo ve alimentar a miles de personas con tan solo unos pescados y unos panes, alimentan a multitudes. Y yo creo que Jesús a sus discípulos los hacía partícipes de sus milagros también. La Biblia dice cuando alimentaron a 5,000 personas, eran solamente unos panes y unos peces. No sé, algunos dicen, no, es que cortaba el pan y crecía otra vez. Cortaba el pan. Otros dicen, no, la multiplicación seguramente fue que aparecieron de pronto. No, otros dicen, vaciaban en la canasta poquito, vaciaban en otra y luego se llenaba. Entonces, yo no sé cómo fue, pero a mí me gusta creer que Jesús les enseñaba, les hacía practicar a sus discípulos esto. Entonces yo me imagino a Pedro partiendo el pan ahí. Así, ¿no? ¡Wow! En una ocasión lo vio caminar sobre la mar. En otra ocasión lo vio hablarle al viento y a la mar, y el mar obedecieron a Jesús. Entonces Pedro participó, Pedro vio, Pedro estuvo en la escuela más increíble y sensacional que alguien podría aspirar, la escuela, los 3 años de ministerio con Jesús. Entonces Pedro, no solamente eso, Pedro también vio su gloria. Fue uno de los pocos discípulos que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración Jesús se reveló a ellos
y ellos pudieron ver la gloria, la santidad de Cristo Jesús, su gloria. O sea, no podía, o sea, imagínate, después de que una persona puede ver milagros de esa naturaleza, puede ver sanidades, puede ver cómo levantan muertos, pero ver la gloria de Jesús, esa fue la escuela de Pedro. ¿Cuántos quisieran una escuela así? Qué tremenda escuela la de Pedro. Una vez Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién piensan o quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tenía la revelación de que ese hombre, su maestro, su Señor, no solamente era un Mesías, pero era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y Pedro está declarando: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios viviente. Ese era Pedro. Entonces de repente entramos en la vida cristiana, y la vida cristiana es emocionante y es una escuela y estamos creciendo, aprendiendo. Dios está sanando nuestra vida, Dios hace milagros, Dios nos sana, Dios nos provee un trabajo y estamos bien emocionados. Dios me sacó de la rutina, me sacó del ordinario, me sacó de mi silla de resignación. Ahora vengo a la iglesia, ahora le estoy sirviendo, ahora me he involucrado en servir en algún área de la iglesia. Y es más, estoy tomando el curso alfa, me estoy preparando para ser líder de grupo Conexión. Ahí la llevo. Número 4, etapa 4, los tropiezos. Diga conmigo: chin. Ojalá que no hubiera esta etapa, pero es parte de. Después de tantos años, 3 años, aquel que dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque esas palabras también las dijo Pedro. En una ocasión, cuando varios discípulos abandonaron a Jesús, les dijo a sus 12: ustedes también quieren irse. Y Pedro contestó, ya sabe, Pedro siempre quería hablar, ¿verdad? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese hombre que conocía que Jesús era el Mesías, que le había visto sanar enfermos, levantar muertos, había visto su gloria, aquel hombre que había declarado que solamente él tenía palabras de vida eterna, ese hombre, aquel hombre de extraordinaria fuerza y devoción, era también un hombre tan inestable que pudo una joven criada asustarlo de tal manera que negara a su Señor en la peor noche de nuestro Señor Jesús. Cuando Pedro le dijo: Señor, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a morir por ti, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, tranquilo, así como dicen: ay Pedro, ay Peter, sigues aprendiendo. Y le da una profecía ese día. Le dice: ¿sabes qué, Pedro? No va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. No, ¿cómo crees, Señor? Sí, Pedro. Y así sucedió aquella noche. Después de que Pedro negó a su Señor, Pedro sentía que era el hombre más odiado, desechado, tirado a la basura, botado, inservible. ¿Sabes? Cuando nosotros caminamos en el Señor y tenemos fallas, tenemos tropiezos en nuestra vida, tenemos errores, viene una vocecita que no viene del cielo y te dice que ya no sirves para nada. Hay una voz que viene y te dice: tú eres un hipócrita, tú no has cambiado, tú solamente estás pensando que cambiaste solamente porque tienes una religión nueva, o vas a un lugar, o vas a una iglesia, te has emocionado demasiado, pero tú no has cambiado, eres la misma persona, lépera, mal hablada, con malos pensamientos, eres la misma persona. Y esa vocecita está ahí. Y después esa voz ya no es una voz externa, sino que uno mismo empieza a decir: sí, es cierto, ya no sirvo, soy una basura, la regué, hice algo que no tenía que hacer. ¿Por qué contesté así a mis papás? Yo ya no quiero hablar así y sigo hablando así. Ya no quiero tener esa adicción y todavía sigo batallando con esa adicción. Yo quiero servir, quiero honrar a mi esposa de una mejor manera, pero no me sale, me hace enojar, no, me desespera. ¿Por qué? Y nos sentimos como Pedro, como que cuando negamos a Jesús con alguna acción, con alguna falla, pensamos que nada de nuestro llamado,
nada de nuestro propósito se va a cumplir. Pensamos, ya no sirvo, soy un desecho, soy una basura, yo no la hago, yo no creo que voy a poder. Y regresamos al lugar de la resignación. ¿Sabes? Pedro se sentía tan condenado, tan mal, se sentía tan sucio, se sentía tan deshonesto, tan desleal, que había negado a su Señor, aquel que le llamó, que le dio propósito, aquel que le pasó por una escuela 3 años, aquel que invirtió la vida en él, aquel que todavía horas antes le había lavado los pies, lo había negado. Y Pedro se sentía, soy una basura, ya no sirvo para nada. Que me den una patada y que me echen ahí, no sé a dónde. Así se sentía Pedro. Cuando eso pasa, volvemos al lugar de la resignación. Resignados a vivir la vida ordinaria que habíamos vivido siempre. ¿Sabes? Las iglesias están llenas de personas resignadas. Personas que un día recibieron un llamado de Dios. Personas que un día Dios los vio, los encontró, los llamó y les dio un propósito. Y le dijo, tú vas a cambiar el destino de tu familia, tu entorno, tu comunidad. Tú vas a ir a las misiones, tú vas a servir a esta casa, a esta iglesia. Tú vas a cambiar tu ciudad, tú vas a abrir una iglesia, tú vas a hacer algo. Pero de pronto esas personas se equivocan, la riegan. No aplauda por esto, escúcheme. Tienen ese llamado, pero de pronto fallan, fracasan y regresan a esa silla. No, yo no puedo, no creo, todavía tengo detalles en mi vida, en mi matrimonio, yo no puedo hacerlo. ¿Cuántos siguen aquí? No somos perfectos. Estamos en un proceso. Esa escuelita de Dios es una escuelita que algunos llaman el proceso de santificación. Un día seremos a su imagen. El día que nos encontremos con Él cara a cara, seremos transformados a su imagen. Pero mientras estamos acá, Dios sigue trabajando con nosotros. Y cada vez que tú tropiezas, cada vez que tú resbalas, no regreses a la silla, a la barca de la resignación. Porque le digo que muchas iglesias tienen gente en bancas de resignación. Yo ya lo intenté, no pude cambiar, no logro cambiar. Entonces mejor voy a ser un buen cristiano y solamente voy a ir a la iglesia y voy a ser un buen diezmador y los domingos voy a ser fiel ahí. A lo mejor mis hijos, a lo mejor Dios sí hace algo con ellos. Mejor voy a invertir mi vida en ellos. A lo mejor Dios sí tiene algo con ellos, porque conmigo ya no, porque yo la he regado, he fracasado. Pero quiero decirte, no es así. No es así. Quiero decirte, levántate del lugar de la resignación, porque los llamados de Dios no caducan, no son perecederos. El llamado, el propósito, el destino que Dios un día te hizo a ti, como le dijo a Pedro, voy a hacerte pescador de hombres. Y si Dios tiene un llamado, si Dios te dio un propósito, los propósitos de Dios no han pasado, no han caducado. Todavía Dios quiere hacer algo contigo. Ahora sí, dale un fuerte aplauso a Dios. Pedro pensó, ya no soy digno de vivir para pescar hombres. Tengo que regresar a mi lugar antiguo. Es como que Satanás le pone un estate quieto, así, ¡paz! Estate quieto. Regrese a la barca. Ahí voy. Ahora así como, yo me voy a levantar, yo voy a ir, yo voy a servir, voy a dar mi vida, voy a ir a las naciones. ¡Paz! Cálmese. Y muchos con ese estate quieto del diablo se quedaron sentados. Pero hay otra etapa que me da mucha esperanza. Tenemos un Dios que no se rinde. Él es un romántico persistente con nosotros. Oseas capítulo 2, versos 14 y 15 dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto. Dios está hablando acerca de su iglesia. Allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Filipenses 1:6. Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Dale otro fuerte aplauso a Dios.
No importa el tamaño de tu error o tu falla. Jesús siempre regresa por nosotros a recordarnos que nos llamó un día para ser pescadores de hombres. Regresa por nosotros a su plan original. Nosotros nos damos por vencidos, nos desanimamos con nosotros mismos. Pero Jesús regresa y nos habla tiernamente, nos dice: hey, todavía hay un llamado para ti. Hay un propósito esperándote todavía. Mira cómo termina esta historia de Pedro. Jesús murió, Jesús resucitó, sus discípulos andan ahí asustados, dispersos. Pedro sigue pensando: ya no sirvo para nada, Dios ya no se fija en mí. Pero en una tarde, en una mañana, no dice aquí si era la mañana o la tarde, pero dice, bueno, era una mañana. Juan 21, desde el verso 1. Es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos. Cheque dónde se los encontró: junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los dos de sus discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron a la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al hombre que Jesús le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, había regresado a la barca y había regresado a sus peces, había regresado a las redes, había regresado a pescar, y en el mismo lugar donde Dios los había encontrado. ¿Cuántos me están siguiendo? Que a veces nosotros, cuando tenemos fallas en nuestra vida, regresamos al mismo lugar. Pero esto me da mucha esperanza, porque Jesús siempre sabe dónde encontrarnos. Yo no sé cómo llegaste hoy, no sé qué Dios te ha hablado acerca de tu futuro, no sé cuál fue el trato de Dios cuando tú llegaste a Él. Quizá Dios te dio una palabra donde tú ibas a ser usada. Y a lo mejor han pasado tantos años, han pasado meses. A lo mejor te amargaste con alguien, te amargaste contigo, te amargaste con algún líder. A lo mejor alguien te falló, a lo mejor eran tus errores y algo pasó y te amargaste. Yo no sé, a lo mejor es una condenación bárbara que traes arrastrando. Y alguien está gritando a tu corazón: no sirves, eres desechado, tú no vas a cumplir ningún plan, ningún propósito, estate quieto ahí. Pero yo quiero decirte hoy: hay esperanza. Y yo quisiera que esta palabra tú la tomaras como una palabra de Dios, hablándote tiernamente, como Jesús regresando contigo al mar de Galilea, ahí otra vez donde te encontró hace mucho, diciéndote: hey, ¿cómo estás? Mira la escena. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que se fueron a la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Era en la tarde. Regresamos al lugar de la resignación y de todas maneras nos va mal. No pescaron nada. Al amanecer, estuvieron toda la noche, no habían pescado nada. Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Era como alguien caminando en la playa, no veían la bruma, el amanecer. Pero Él les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él les dijo: ¿por qué no echan la red a la derecha de la barca y van a tener pesca de ese lado? Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Lo vieron de lejos, pero no distinguían quién era. Era la tercera vez que se les aparecía. Y de repente Jesús, en sus apariciones después de la resurrección, tomaba formas distintas. Y su apariencia de pronto no era la misma. Por eso no lo reconocían. Pero este discípulo, Juan, reconoce al maestro y dice: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Mira, por 3 años ya estaba acostumbrado a traer una túnica, pero como ya había regresado al lugar de la resignación, entonces ya se la había quitado. Se tiró al agua
y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¡Wow! No sé si esto te da esperanza, porque quizá es un simple desayuno para ti. Qué chido, bien. Pero estamos hablando la ternura del Hijo de Dios, regresando a platicar y a convivir y a tener comunión con sus amigos. Pero esa mañana Jesús estaba regresando para tener una conversación con alguien ahí. Esa mañana iba por alguien especial ahí. Y me encanta cómo empieza esta escena, con un desayuno a las brasas. Imagínate. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense, desayunen, dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, y viene una conversación ahí que usted puede leer en casa. Pero Jesús empieza a hablar con Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego le pregunta otra vez: Pedro, ¿seguro que me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Pedro está pensando: la he regado, lo negué, soy un desleal, soy un mal discípulo, ya no sirvo para nada. Pero Jesús, mientras le pregunta, está sanando su corazón, porque a veces el rechazo que sentimos ni siquiera es de demonios, tiene que ver con nosotros. Fallamos y nosotros mismos nos descalificamos. Pero Jesús está ahí hablando con Pedro: Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Te amo, pero la regué, soy imperfecto. Pero mira lo que Jesús está haciendo. Jesús con estas palabras le está diciendo: papá, apacienta mis ovejas. Le está diciendo: mi amor por ti, mi llamado por ti, mi destino para ti no ha caducado. Hace 3 años en este mismo lugar yo te llamé, yo te vi, y cuando hablé contigo te di un destino, y todavía sigue vigente. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Por qué nos ponemos de pie? Ponte de pie. Yo quiero que te vayas con 2 cosas esta tarde. 2 cosas esta tarde. Hay 5 etapas que pasó Pedro y que todos pasamos, pero quisiera que te fueras con 2 cosas el día de hoy. Número 1, el llamado de Dios no caduca sobre tu vida. Él termina las cosas en positivo. Los planes de Dios terminan bien. El que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo para terminarla hasta el día en que Jesús regrese. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Las promesas de Dios se cumplen. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Él es un Dios que cumple su palabra. Y si Dios te dijo algo, si Dios habló acerca de tu futuro, si Dios te dio una misión, si Dios te dio un propósito, Él lo va a hacer. No pienses que por tus errores y por tus fallas, por más grandes, medianas, constantes o como sea, que Dios te tira cada rato y te avienta y te desecha. Dios no es así. Cada que fallamos, Él va a venir. Y si tú te arrepientes sinceramente, Él te da la gracia para avanzar otra vez. Y a veces nos levantamos todos como noqueados, pero Él nos regaña, nos dice: no sirves para nada. Él nos levanta con su amor y nos dice: hay un destino para ti todavía. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir cumpliendo. Me encanta cómo termina esta historia, porque aquel Pedro tempestuoso,
tempestuoso, iracundo, arrebatado, fluctuante en sus emociones, preguntón, buscador de la verdad, aquel hombre de temperamento recio que había negado a su Señor. La Biblia dice en el libro de los Hechos que el día que el Espíritu Santo fue derramado, en el día de Pentecostés, se levantó con una autoridad. Y la primera predicación que se dio en la historia de la iglesia fue por Pedro. Más de 3,000 personas se convirtieron aquel día. Pedro fue la primera persona que obró un milagro después de la venida del Espíritu Santo. En la puerta de un templo llamado La Hermosa, levantó a un paralítico. Le dijo: mira, no traigo lana, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y empezó a caminar. El libro de los Hechos nos dice que las personas en Jerusalén sacaban sus enfermos a la calle para que la sombra de Pedro, al menos al pasar, tocara la sombra, porque eran sanados. Ese es Pedro, el miedoso, el impetuoso, el que se sentía desechado. Pedro fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Se dice que era una mega iglesia, más de 10,000 personas en esa iglesia. Muchos años después, la tradición nos dice que Pedro fue muerto, crucificado. Pero él dijo: yo no soy digno de que me maten, de morir como mi Señor. Y murió crucificado de cabeza. Qué increíble. Los propósitos de Dios, los planes de Dios se cumplen. Y si Él te dijo algo, Él lo va a hacer. Yo quiero que te vayas con eso. Pero también quiero animarte a otra cosa. Quiero animarte a que salgas de la barca de la resignación. Sal de ahí. Levántate de ahí. Es una decisión que tienes que tomar. Es una decisión de levantarte y decirle: sí, Señor, he estado en la banca. A lo mejor has estado en la banca por semanas. Algunos quizá llevan años ahí, viviendo una vida cristiana nada más. Ya no creo que Dios quiera hacer algo en mi vida, porque fracasé, porque la regué, porque fallé. Y están ahí. Algunos están tristes, algunos están secos, algunos están amargados, algunos regresaron a pescar y les va mal pescando. No pescan nada. Están secos y se sienten vacíos. Porque sabes, el propósito de Dios que recibiste, mientras no lo cumplas, siempre va a ser como un eco adentro de tu corazón. Y no te va a dejar en paz. No te va a dejar en paz. Levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. Padre, yo te pido por cada persona que quizá pueda estar en ese lugar, en esa esquina, en esa banca, en esa barca de la resignación, viviendo la misma vida ordinaria, normal, sin propósito antes de conocerte. Solamente quizá viviendo al día, decididos y resignados a ser buenos cristianos, pero sin ir más allá. A cada persona que tiene sueños, Señor, que tiene llamados, a cada persona que tú un día le dijiste, Señor, acerca de su futuro, pero que lo tienen enterrado, que lo tienen guardado, que lo tienen escondido, que han regresado a esa silla, a esa barca de la resignación. Yo te pido que hoy tú los saques de ahí, Señor, que tú inquietes en su mente y en su corazón. Aún te pido que sanes toda amargura, que sanes, Señor, toda cosa contra ellos mismos o quizá contra otros, o con líderes o con la iglesia. Que tú sanes eso, Padre. Sana lo que necesita ser sanado. Señor, yo te pido por cada persona que ha batallado con condenación, personas que quizá te fallaron y que se han arrepentido genuinamente, pero que aún batallan con condenación. Yo declaro libertad en tu vida, libertad en tu mente, en tus emociones, en tu corazón. El que al Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, yo declaro tu libertad en cada persona. Toda atadura, toda opresión del enemigo que nos quiere mantener en ese lugar, en la misma playa todo el tiempo, en ese lugar ordinario, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos levantes, que tú nos saques de ahí. Y gracias, Señor, que has llamado a esta iglesia no para ser una iglesia ordinaria o resignada,
Señor, sino que nos has hecho parte de una familia y nos has llamado a cambiar, Señor, nuestra generación, a traer tu reino a esta ciudad, a impactar las naciones, a sacudir esta nación. Queremos ser parte de esa visión, queremos entrar, correr contigo, fluir contigo, queremos ser parte, Señor. No permitas que volvamos ahí por más errores en nuestra vida, por más tropiezos. Siempre ven, háblanos, levántanos, ayúdanos. Queremos depender de tu gracia todos los días hasta que tú regreses. Levanta tus manos, dile: Señor, quiero depender de tu gracia siempre, un día a la vez. Depender de tu amor, de tu gracia. Tú nos sostienes. No es nuestra habilidad, no son nuestros dones, no es nuestro talento, no es nuestra inteligencia. Queremos depender de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.